Entonces, nada, vamos a dar inicio a este primer episodio de Derecho y Sociedad. Ustedes sí que han sido convocadas para hablar sobre el matrimonio infantil en la República Dominicana y así evaluemos un poco sobre la ley y cómo han tratado otros países este tema. En términos generales, el matrimonio infantil puede ser definido como aquel que es realizado o en el que a uno de los contrayentes es menor de edad, es una niña o un niño, o tiene menor de 18 años, como quiera que sea, que se quiera plantear. Si tiene menor de 18 años, uno de la parte, entonces estamos ante un matrimonio infantil. Los matrimonios infantiles, al igual que las uniones tempranas, se consideran que son prácticas nocivas y que afectan especialmente a las niñas y a las adolescentes, que limitan las oportunidades de educación y desarrollo de las mismas y que la expone a la violencia, al abuso sexual, a un embarazo precoz y que impide que se cumplan sus derechos de manera efectiva. En la República Dominicana, como hemos visto en la ley, según la encuesta realizada por En Hogar Mixto en 2014, el 36% de las mujeres entre 20 y 24 años se casó antes de los 18 años y un 12% lo hizo antes de los 15 años. Para el 2017, la República Dominicana se encontraba en el primer lugar en conjunto con Nicaragua, con la mayor tasa de unión o de matrimonio infantil de la región. Entonces, nuestra primera pregunta para iniciar este panel es, ¿el matrimonio infantil es un problema legal o también constituye un problema social? Bueno, en la República Dominicana, el matrimonio infantil, luego de la promulgación de la Ley 1-21, que habla acerca de la eliminación del matrimonio infantil, ya que toda persona menor de 18 años no puede contraer matrimonio. Entonces, luego de esta promulgación de la ley, el 6 de enero del presente año, ya no constituye un problema legal en la República Dominicana. No obstante, aún este tema del matrimonio infantil es un gran desafío, que con la promulgación de esta ley es un gran paso, pero aún falta en lo social, constituye un problema, ya que deben de realizarse medidas, el gobierno debe de impulsar medidas para que esto vaya disminuyendo. Por tu parte, Angélica, o sea, ¿constituye un problema legal o también constituye un problema social, cultural de la República Dominicana? Bueno, ciertamente, como mencionó la colega Jessica, hasta la promulgación sumamente reciente de la Ley 1-21, la cual elimina y prohíbe el matrimonio infantil, sí realmente era un problema legal, pero actualmente, con la promulgación de la misma, ha dejado de serlo, pasando a ser un problema más social, en fin de que debemos de adoptar medidas, tanto privadas como públicas, tendentes a modificar esta cultura y las principales causantes de que las niñas, adolescentes y los padres hayan, anterior a su previmiento, entrado a este matrimonio infantil. La próxima pregunta es si es una obligación o era una obligación del Estado Dominicano eliminar el matrimonio infantil ante la ratificación de ciertos tratados internacionales, tales como, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos o la Convención de los Niños o la Convención, como mencionábamos, en las prácticas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. ¿Había una obligación del Estado para eliminar este tipo de matrimonio? Bueno, como expresas que la República Dominicana ha ratificado la Convención sobre los niños y también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tales convenciones establecen que lo que se dispone en ellas debe de la normativa o el cuerpo legal de los países que han ratificado esas convenciones debe ser coherente a esas convenciones. Entonces, partiendo de esa idea, la República Dominicana tenía
no la obligación, sino debía de reformar para tener un cuerpo legal coherente, reformar en cuanto textualmente que toda persona menor de 18 años no puede contraer matrimonio. Eso sí, de acuerdo a que las convenciones esas convenciones lo establecen, pero tomando en cuenta que son convenciones respecto a derechos humanos que tienen el mismo rango, jerarquía que la Constitución, la República Dominicana ya contaba con una norma que protegía las libertades y derechos de los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana. Exacto, ciertamente. También, o sea, ahí mismo, saliendo un poco del ámbito internacional, que fue abarcado excelentemente por Jessica, estaba el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece dentro de sus principios el principio del interés superior del niño. O sea, si vemos el matrimonio infantil como ha sido analizado dentro del ámbito internacional y, bueno, también nacional, pues obviamente el mismo atentaba contra el interés superior del niño porque constituye una limitante a su desarrollo, es una práctica nociva, como estableciste en el inicio, Rafael. Y también está el principio de prioridad absoluta que le debe dar el Estado a proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, partiendo también de esta normativa y de los principios contemplados en la misma, pues yo entiendo que sí, que el Estado tenía que eliminar esta forma de unión legal entre menores o con menores de edad. Por otro lado, siempre cuando hablamos de matrimonio infantil, también se habla al lado, en conjunto, se habla de las uniones tempranas, o vamos a hablar de uniones libres de menores, por así decirlo, que se daban entre adultos y menores. Ante esta promulgación de esta ley, existe un cambio en la interpretación constitucional del artículo 55, literal 5 de la Constitución, que establece el concubinato. O sea, básicamente este artículo establece de manera taxativa que es la unión singular y estable entre un hombre y una mujer libre de impedimento matrimonial que forma un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales de conformidad con la ley. Entonces, en este caso, ante la prohibición del matrimonio infantil mediante la ley 1-21, tiene una repercusión en la interpretación de este artículo. Totalmente, como hemos hablado anteriormente, nosotros tres hemos discutido. Antes de la promulgación de la ley 1-21, se podría considerar que este artículo, en su aspecto 5, podría estar abierto ante la posibilidad de, pero como ya tenemos una ley que elimina expresamente toda unión entre personas menores de 18 años, ya esto constituye un impedimento matrimonial, lo que uniones tempranas, por lo que podemos decir en consecuencia que uniones tempranas o uniones singulares y el matrimonio infantil está eliminado expresamente en nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente el análisis de esta, por lo menos de la respuesta, ya haciendo una aclaración, es en la parte del libre impedimento matrimonial. Entonces Jessica, por ejemplo, mencionaba que anteriormente tal vez el legislador, el constituyente le daba cabida a la unión, a un posible concubinato infantil de un adulto con un menor. Sin embargo, ante la promulgación de esta ley, como se establece ese artículo, libre impedimento matrimonial, esta ley establece ya un impedimento taxativo del matrimonio infantil, entonces por lo cual ya no se puede dar una interpretación de que se le pudiera dar cabida a un concubinato infantil, sino que como hay un impedimento matrimonial, ya también hay un impedimento para un concubinato infantil, por lo que no se generan derechos y deberes en las relaciones personales y patrimoniales. Entonces, ante esto, ¿ustedes entienden que esta ley es una solución final al problema del matrimonio infantil o queda algo pendiente por hacer? Yo entendería que realmente es claro que queda mucho pendiente por hacer. Eso es parte, bueno, ha sido parte hasta su previsión de nuestra cultura, de la forma de pensar de ciertos ciudadanos.
o residentes. Inclusive por la geografía, podemos decir. Exacto, inclusive se ha destacado que es más propenso de observarse en zonas rurales. Yo entiendo que lo mejor sería analizar íntegramente cuáles fueron las causales de que estas personas hayan decidido unirse legalmente de esta forma, a pesar de su edad, para evitar que esto siga, bueno, no podrá seguir sucediendo, pero sin embargo, para evitar y cambiar la forma de pensar de estas personas, de que esto es lo único que tienen como alternativa viable a X situación, a embarazos adolescentes, por ejemplo, desigualdades de género, entre otras problemáticas que dan lugar a que los menores de edad involucrados y sus padres anteriormente entendieran que esa era la alternativa procedente. Y en pro de su desarrollo, no solamente el de ellos, sino de nuestro país, que está íntegramente vinculado. Por otro lado, ¿ustedes consideran que esta ley presenta alguna debilidad o deficiencia? Bueno, según lo que hemos analizado, esta ley, nosotros celebramos la promulgación de esta ley, que es oportuna. Sin embargo, hemos visto en comparación con otros países que, por ejemplo, México, que en 2019 eliminó o promulgaron una ley general sobre niños y adolescentes donde se eliminó el matrimonio infantil, o sea, toda persona menor de 18 años. Y también ahora en 2020, Mozambique, para mencionar un país fuera del continente americano, ellos han promulgado una ley que elimina el matrimonio infantil y no tanto lo han expresado de que toda persona menor de 18 años no puede contraer matrimonio, sino que las mismas se ha establecido que se han establecido sanciones de todas las personas que se involucren en posibles uniones con un menor y un mayor de edad. ¿Qué tipo de sanciones, por ejemplo, ha establecido Mozambique o México? ¿O tú has podido observar? Sí, bueno, en Mozambique hay penas de prisión de 5 años a 12 años. Entonces, podríamos tomar en cuenta, o sea, realizar un derecho comparativo con esos países que han promulgado leyes conjuntamente con sanciones y tomarlo en cuenta con lo que tenemos, porque cabe mencionar, Rafael, que nosotros hemos observado que la ley, como ya lo dije, lo celebramos, que se haya promulgado, pero no cuenta con sanciones. Entonces, es bueno esas sanciones que tú mencionabas, por ejemplo, prisión de 5 a 12 años, creo que mencionaba. ¿Esas sanciones se aplican? ¿A quién se aplican? O por lo menos, o sea, ¿a quién se aplican esas sanciones? ¿A los padres o al infractor o, por así decirlo, a la persona adulta que trata de contraer matrimonio con el menor? Esas penas o esas sanciones están orientadas a toda persona, no simplemente padre o los tutores o el mayor de edad que quiere estar con el menor de edad, sino como que todas las personas que se involucren en que se dé eso, en que pase. No hay un limitante. Entonces, por último, ¿cuáles ustedes consideran que deben ser las medidas o cuáles son sus recomendaciones para que se erradique de manera real y efectiva el matrimonio infantil en la República Dominicana? Bueno, realmente, como casi todo, es sumamente importante la educación, enseñarle desde temprana edad a los niños sus opciones, cuáles son sus derechos, qué pueden hacer cuando están siendo violados sus derechos, a dónde pueden llamar, a dónde pueden comunicarse, campañas de concientización en general a la población, porque si alguna persona ve algo que se está realizando de forma indebida, pues tiene el deber de denunciarlo. Políticas inclusivas, sino no solamente que involucren el sector público, sino también el sector privado, porque esto es algo genérico, o sea, esto nos involucra a todos. Para que las personas vean que esta no es la única opción, que un matrimonio no siempre será como se ve, que no vean esto como que se les cerró una puerta, sino como algo bueno, que los invita a desarrollarse, a seguir adelante, porque realmente, como dijo Jessica, celebramos la iniciativa del gobierno, del Congreso,
de realizar esta prohibición de forma expresa que se había solicitado en múltiples ocasiones por diferentes sectores, ya que realmente es una medida sumamente necesaria para preservar el interés superior del niño y su óptimo desarrollo y por ende el de la nación. O sea, es darle más posibilidades, protección, opciones para que ellos puedan seguir adelante, desarrollarse y educarse, y siempre conocimiento de cuáles son sus deberes, sus derechos, y cómo pueden responder a posible amenaza, ya sea de violencia, de desigualdad de género, cualquiera que sea la causal de lo que ellos entienden que no pueden resolver o que no tienen apoyo. Por tu parte, Jessica, ¿cuál tú crees, si tiene alguna recomendación adicional a lo establecida por Angélica o si comparte las mismas? Yo comparto las mismas y también podría agregar que sería como un resumen de eso, pero que el gobierno asuma realmente de manera responsable este compromiso de realizar políticas que en aras de frenar o de que el matrimonio, del matrimonio ya no, pero sí de las uniones ya tempranas, que realice medidas para concientizar a la población y que en sí haya una educación ciudadana de manera sostenible. Rafael, hay algo respecto a la pregunta anterior, que era de las, si nosotros vimos, observaciones respecto a... Se cortó. Ajá. Si puedes repetir la respuesta. La respuesta a la pregunta anterior. Sí, a la anterior, de que tú tenías una observación de la deficiencia o debilidades, o que quedaba pendiente. Bueno, sí, respecto a eso, yo decía que es importante destacar que ya se aprobó una ley, celebramos eso. Sin embargo, aún tenemos algo pendiente y es la acción directa en inconstitucionalidad sometida por la Misión de Justicia Internacional, que establecía que se determinara inconstitucional los artículos del Código Civil y la Ley 659 referente a la persona menor de 18 años que contrajera matrimonio. Pero hay un artículo que es el 356 del Código Penal, el cual aún está y que debe de derogarse. Entonces, aún está pendiente eso. A modo de conclusión, podemos establecer que el matrimonio infantil es el celebrado entre un adulto y un menor, que el mismo debe ser erradicado porque el mismo violenta los derechos de los niños, niñas, adolescentes, el interior superior de los niños, que aumenta, o sea, que es un peligro que con esta ley tratamos de disminuir, por ejemplo, lo que es la violencia de género o los embarazos precoces, y que era una obligación del Estado Dominicano ante la ratificación de ciertos tratados, como son la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de los Niños y la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que era una obligación del Estado modificar ese artículo del Código Civil e implementar medidas que tiendan a la concientización de la población para que se erradique no solamente de forma legal el matrimonio y las uniones tempranas, sino también de forma cultural, porque este tema no solo un aspecto legal que se trata, sino también que es de la cultura, de la falta de educación o de el cambio de generación. Lo que se veía que era correcto o común hace 50, 100, 150 años, no es lo mismo que esta generación, que 2021, que este nuevo siglo. Y que aún quedan pendientes una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para eliminar uno de los artículos del Código Procesal Penal. Y que a pesar de que otro punto es que a pesar de que no se establezcan sanciones específicas en esta ley, sí podemos derivar sanciones tanto de otras leyes como las establecidas en el Código Niña Adolescentes y otros artículos establecidos en el Código Penal. Ciertamente. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Este es el primero de muchos
conversatorios, paneles, conversaciones entre amigos, entre profesionales del derecho, entre personas de la sociedad, en el cual abordaremos ciertas problemáticas que afectan la sociedad dominicana en el día a día. Y nada, síganos en nuestras redes sociales, Derecho Social en Instagram y YouTube. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer.